Puestos de pie, por favor, vamos a leer la escritura de la palabra de Dios. El hermano Samuel probablemente vaya a salir unos minutos antes de terminar la predicación, no lo sé, pero vamos a ver. Verso 1 al 9 dice, leo el verso 1, ustedes el 2, nos unimos en el 9. Jehová habló a Moisés diciendo: a ver otra vez el 2, hermanos, por favor. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia. Piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bendito Padre, te damos las gracias por darnos, Señor, este hermoso tiempo. Gracias por la fidelidad de cada una de las familias. Te rogamos que bendigas tu palabra, un humilde servidor, el corazón de tu pueblo, y así, Señor, podamos captar el mensaje de esta noche. Asimismo te ruego, Padre, tu bendición, tu protección, tu cuidado, Señor, del viaje que estará realizando el hermano Samuel. Señor, que le permitas llegar con bien y, Señor, pueda seguir realizando sus actividades el día de mañana, así como una bendición para cada uno de mis hermanos en esta noche. Y oramos, Señor, también por la mamá o la abuelita de la hermana Saraí, la mamá del pastor por el papá de la hermana Saraí, Señor, por favor siga obrando en su cuerpo físico. Te lo rogamos humildemente, y bendigas al pastor Eufrasio y su mamá en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Bueno, hay una disculpa, hermanos, se me olvidó el nombre. Puede saludar al pastor Eufrasio, papá de la hermana Saraí. Y bueno, me dice que sigue malita. Hemos estado orando por ella. Y bueno, ella sigue malita y pues rogando a Dios que todo salga bien. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bueno, este pasaje, hermanos, nos muestra acerca de la necesidad que se requiere para sostener, hermanos, la obra de Dios. En esta ocasión, hermanos, estamos viendo del diseño y la estructura precisamente del tabernáculo que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo. Dios siempre ha manifestado el deseo de tener una comunión con su pueblo, y una de las cosas que vemos a través de la historia es que Dios se agrada de las ofrendas. Dios se agrada, hermanos, que el pueblo pueda ser partícipe con lo que Dios ha puesto en sus manos. Y notamos que hermanos, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla precisamente acerca del dinero. De hecho, la tercera parte habla mucho acerca del dinero. Y notamos que, hermanos, qué interesante es ver la manera en cómo Dios, Jehová de los ejércitos, y luego nuestro Señor Jesucristo, ya hermanos, en el ministerio que realizó por 3 años y medio aproximadamente, también estuvo hablando de dinero. Los apóstoles de la misma manera. El apóstol Pablo, que fue el último hombre que Dios usó, hermanos, de la misma manera habla para la iglesia de Macedonia, para la iglesia de los Filipos o Filipenses, y también para la iglesia de Tesalónica. Probablemente ustedes recordarán
Hace alrededor de mes y medio estamos hablando acerca de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica es una de las iglesias que, hermanos, marca la historia de la manera en dar. Y aquí notamos, hermanos, Dios hablando a Moisés, hablando precisamente de la necesidad financiera, no solo para construir un edificio o en aquel tiempo el tabernáculo, sino también para poder, hermanos, tener un lugar apropiado para que se pueda llevar a cabo, hermanos, la obra de Dios. Ahora, algo que nosotros tenemos que recordar, hermanos, es en la manera en que Dios pide desde un principio la ofrenda, y también en la manera en que el hombre le da a Dios. El primer registro que marca la historia, la historia bíblica, es precisamente cuando Melquisedec recibe el diezmo. Y notamos que, hermanos, Abraham da el diezmo de la ganancia, y vemos que a lo largo del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento notamos precisamente eso. Ahora, quiero que notemos algunas cosas, hermanos, en relación a lo del dinero. Estamos hablando precisamente, hermanos, y hoy voy a estar culminando con la tarea que nos relaciona precisamente con la ofrenda misionera o con relación a misiones. Algo que nosotros tenemos que recordar es precisamente la necesidad que el mundo, la sociedad requiere el día de hoy de escuchar el Evangelio. ¿Cómo puede llegar el Evangelio? Bueno, puede llegar el Evangelio a través de una iglesia con visión para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos menciona que, hermanos, allá en el cielo fue necesario que fuese enviado nuestro Señor Jesucristo y poder venir y proclamar el Evangelio precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Ya Jehová de los ejércitos había usado a hombres, jueces, reyes, profetas, sacerdotes para proclamar el Evangelio, pero aún sigue habiendo necesidad y pasará probablemente muchas generaciones más, si Cristo Jesús no viene o nosotros no nos presentamos delante de Él, seguirá existiendo la misma necesidad. Es por eso que, hermanos, la Iglesia Bautista de Emanuel tiene que recordar que este es un objetivo y un plan divino de nuestro Señor Jesucristo que no se debe descartar, y que nosotros, como dice la palabra de Dios, el pasaje que leíamos, que cada uno demos una ofrenda voluntaria. Ahora, cuando hay gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, hermanos, vamos a ser generosos. Vamos a mostrar nuestra gratitud a Él, aun cuando no nos lo pida. Nosotros vamos a ser dadivosos siempre y cuando, hermanos, nosotros recordemos lo que Dios nos ha dado en esta vida. Quiero que notemos un pasaje de la Escritura, de la palabra de Dios, en primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Por favor, vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Dice de la siguiente manera: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está tratando de compartir el apóstol Pablo? Bueno, acerca de la necesidad que él estaba enfrentando.
e instruye a la iglesia a que dice cada primer día de la semana, cada primer domingo. Cada primer domingo dice aparte algo. Probablemente pasaban 3, 4, 5, un año, 5, 6, 7 meses o un año, y Pablo no aparecía en la iglesia de Corinto. Pero lo que él decía es que, hermanos, él deseaba que los hermanos se prepararan para que cuando Pablo pasara ya tuvieran una buena ofrenda. Ahora, en relación a la ofrenda misionera, hermanos, es lo que necesitamos seguir realizando. Algunos, como decíamos, en la mañana, cada semana o cada quincena o mensualmente, pero tenemos que ir preparándonos. ¿Para qué? Para que podamos distribuir perfectamente la ofrenda misionera para los misioneros. Ahora, se mencionaba en la mañana, hermanos, la verdad, qué tristeza es que a veces hemos tenido que detenernos un poco para apoyar la ofrenda o para apoyar a nuestros misioneros, pero necesitamos, hermanos, que cada uno de nosotros sigamos contribuyendo para que la obra misionera no se detenga, para que la obra misionera siga hacia adelante, se siga alcanzando más personas para Cristo. El apóstol Pablo, en sus viajes, en sus recorridos, cada vez que iba con personas o lugares, hermanos, él necesitaba para trasladarse, necesitaba tal vez compartir algo con las personas que les compartía el mensaje. Y el apóstol Pablo instruía a la iglesia, y recordemos que el apóstol Pablo fue uno de los pioneros para la iglesia de Corinto, para la iglesia de Macedonia, de Acaya, de Filipos, de Tesalónica. Y él deseaba con todo el corazón que cada uno de los hermanos, así como ellos habían recibido el evangelio a través del apóstol Pablo, deseaba que los hermanos, ahora la iglesia local de cada una de estos lugares que he mencionado, pudieran ser de bendición a otros lugares a través del apóstol Pablo. Él necesitaba recoger esa ofrenda para seguir continuando su viaje, para poder seguir predicando del amor de Cristo y poder seguir, hermanos, seguir viendo almas salvas para la gloria de nuestro Dios. Ahora notamos que, hermanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, aparte algo. No estaba, hermanos, mencionando una cantidad, estaba apelando a la generosidad del corazón de la iglesia local, ¿sí? De la iglesia local, y deseaba que esa ofrenda, hermanos, pudiese ser una fuente de bendición para el apóstol Pablo y para la obra de nuestro Dios, para el evangelio. Ahora, esto ayudaba para que el apóstol Pablo no se entretuviera a trabajar para obtener recursos y entonces seguir continuando con la predicación del evangelio. Lo que él deseaba es que la iglesia aprendiera a ser de bendición a otros lugares que no conocían el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces notamos que, hermanos, la necesidad del evangelio sigue siendo, hermanos, en diferentes lugares. Y cuando notamos que el apóstol Pablo pide a la iglesia una ofrenda, está mencionando que, hermanos, era como algo para Dios, o era para Dios, y que él lo recibía con olor fragante. Ahora,
ese dinero era precisamente para poder seguir compartiendo el mensaje. Ahora, hermanos, hay algo que nosotros podemos comprender, y es la necesidad. La necesidad sigue siendo más grande cada vez. Y nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, nos muestra la dimensión precisamente de esa necesidad. Y Jesucristo precisamente rogó a la multitud o a los discípulos que oraran precisamente por más obreros. Ahora, hermanos, tenemos una cierta cantidad de misioneros a quienes estamos apoyando, pero ¿cuánta es la necesidad? Estamos abarcando solamente 4 naciones. ¿Cuántas naciones hay? ¿Cuántos países hay? ¿Cuánto nos falta por llegar? Ahora, si empezamos a contar las ciudades, los poblados, hermanos, estamos muy por abajo de cubrir la necesidad. Ahora, pero nosotros podemos cubrir una parte. Cada iglesia local tiene que cubrir una parte. Y eso nos ayudará a seguir propagando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios había dicho la necesidad precisamente de estar o disfrutar la presencia de nuestro Dios, hermanos, y necesitaba del pueblo de Dios una ofrenda voluntaria. Ahora, hermanos, eso significa que nadie está obligado. Nadie está obligado. Yo no estoy obligado. Jesús no me va a obligar, Dios no me va a obligar, pero si yo recuerdo lo que Dios ha hecho por mí, yo por gratitud voy a participar. Y todos en algún momento hemos considerado precisamente acerca del dar. A veces, hermanos, nace en nuestro corazón, ofrecemos un vaso de agua, un refresco, ofrecemos a lo mejor algún aperitivo a alguien solamente por el simple hecho de dar. Ahora, en la obra de Dios, hermanos, en la obra de Dios, qué bueno es cuando los hijos de Dios contribuyen para la proclamación del evangelio. Qué bueno es que cuando cada ofrenda, hermanos, cuando cada hijo de Dios participa en misiones y que, hermanos, la necesidad va disminuyendo. Ahora, pero hermanos, yo sé que hay más personas naciendo en el mundo que los que mueren. Y si no, pues hermanos, consideremos cuántos millones de personas somos. Pero necesitamos, hermanos, nosotros cargar con esa carga y, hermanos, estar rogando, estar apoyando a misioneros, estar dando una generosa ofrenda. Hermanos, no es mucho lo que estamos apoyando. La verdad, hermanos, es algo muy, muy por debajo de lo que se pudiese requerir. Pero algo que, hermanos, apela a nuestro Dios desde el Antiguo Testamento es una ofrenda voluntaria. Que cada uno de los hijos de Dios puedan ser conmovidos y que, hermanos, cada uno pueda hacer o pueda ofrecer voluntariamente una ofrenda a nuestro Dios. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento pedía algo más específico nuestro Dios: las cosas de valor. ¿Sí recuerda el pasaje que leímos? Dice que cada uno, hermanos, diera voluntariamente, y menciona el oro, menciona la plata, el bronce. ¿Cuánto cuesta el oro? ¿Cuántos tienen un collar de oro? ¿Cuántos tienen un anillo de oro?
¿Cuántos tienen, hermanos? Dios pedía eso. Dios pedía eso. Algo que costara. Algo que uno dijera, me costó tanto y lo voy a dar para Dios. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo dice, una ofrenda. Hermanos, entendemos que una ofrenda es una ofrenda, no es una limosna. Una limosna puede ser 1 peso, puede ser 50 centavos, pero una ofrenda debe de ser significativa. Yo recuerdo, hermanos, que cuando iba a la escuela me daban 1 peso si es que había. Ahora ningún niño recibe 1 peso, es más, no le alcanza para nada. Entonces dice la Escritura, a través del apóstol Pablo, dice, vamos a dar una ofrenda voluntaria, cada uno aparte. ¿Qué significa eso? Que, hermanos, tenemos que prepararnos. Yo sé que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios gastos que tenemos que seguir considerando. Ya sabemos que tenemos que pagar la luz, el agua, el teléfono, los que tienen Sky, los que están pagando una tarjeta de crédito, los que tienen a lo mejor una cuenta ya atrasada, tienen que cubrirlo. Pero dice el apóstol Pablo, de esa parte, aparten algo. Siempre, hermanos, es importante esto, porque esto nos ayuda a entender que el corazón de Pablo era que, hermanos, contribuyeran con la carga que el apóstol Pablo tenía para los que necesitaban del evangelio. Y dice, aparten algo, no lo dejes al último, porque al último vas a decir, no tengo para dar, no puedo dar, no me alcanza para dar. Por eso dice el apóstol Pablo, aparta algo. Aparta algo. Porque si usted, hermano, se pone a repartir, se queda sin nada. Por eso el apóstol Pablo dice, aparte algo. No está pidiendo oro, no está pidiendo plata, está pidiendo una ofrenda voluntaria. Ahora, eso significa, hermanos, que el pueblo de Dios tenía para dar. En el Antiguo Testamento, si Dios está diciendo aparta el oro, la plata y el bronce, ¿qué significa? Que tenían para dar. Cuando Pablo dice a la iglesia, cada primer día de la semana, dice aparte algo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a las iglesias? Ustedes tienen. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuánto Dios nos ha dado? Ahora, quiero decirle algo, mientras más Dios nos da, más crecen nuestros egresos. Y decimos, no me alcanza. No me alcanza. Por eso el apóstol Pablo dice, vamos a apartar algo. Vamos a apartar algo. Y cuando Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, es que Dios sabe que sí podemos participar. Podemos dar. Le animo, hermanos, en el amor de Cristo, a que sigamos participando en el servicio del Señor y que podamos nosotros seguir contribuyendo con una ofrenda que salga desde nuestro corazón. Conozco una persona, hermanos, y me ha tocado verlo en varias ocasiones. Es muy generoso con las personas. Y una ocasión yo le dije, oiga, hermano, ¿usted cree que pudiera ser de bendición para la iglesia? ¿Y qué cree que me dijo? Hermano, no tengo. Y me puse a pensar, ¿cómo es posible que pueda ser generoso con la gente que no conoce a Cristo y con la obra de Dios no pueda ser generoso? Y la Escritura dice que deberemos de ser, hermanos, generosos mayormente con la familia de la fe. ¿Qué significa eso? Que, hermanos, usted y yo no deberemos de cerrar nuestro corazón. Al contrario, vamos a apartar algo. Que si
Hermanos y hermanas, las hermanas en el consumo de cada semana les sobró 50 pesos, pues aparte algo para la ofrenda, aparte algo para misiones, aparte algo, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Por eso deberemos de apartar algo. Hermanos, no lo dejemos hasta el final. Ya llega el sábado y el domingo, apenas tenemos para la gasolina o para el taxi o lo que sea, y ya se nos fue. Por eso dice, vamos a apartar algo. Amén. Ahora, la Escritura nos enseña, hermanos, acerca de lo importante, hermanos, que es precisamente seguir contribuyendo. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 24, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Dice la Escritura en el verso 24: y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hermanos, la generosidad de cada uno de nosotros nos ayuda no solamente a ser de ejemplo, sino también, hermanos, a ofrecer un sacrificio de olor grato a nuestro Dios. A Jesucristo le costó su propia vida darse en la cruz del Calvario. Y Cristo Jesús desea que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, podamos ver la necesidad del Evangelio para que puedan ellos conocer de Cristo Jesús. Pero se requiere que cada uno de nosotros sostengamos la obra de Dios, que es la iglesia local, y sostengamos la obra de Dios en aquellos que están ansiosos de escuchar el Evangelio y en aquellos que, hermanos, necesitan seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy las gracias por la vida y la salud. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por darnos, Señor, de tu gracia, tu misericordia. Te suplicamos que sigas obrando en nuestras vidas, nos permitas, Señor, seguir siendo generosos, nos permitas, Padre amado, tener, Señor, ese mismo amor con el que tuviste salir en la cruz del Calvario. Y, Señor, te rogamos que por favor nos permitas que cada vez que demos, Señor, no lo hagamos con tristeza, sino lo hagamos con alegría. Padre, bendice cada fuente de ingreso, bendice cada familia, bendice cada trabajo, bendice cada moneda, cada salario, Señor, que se recibe, Padre. Para tu honra y tu gloria te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.